En el Apocalipsis se escribe sobre la segunda congregación, que es la congregación de Esmirna. La congregación de Esmirna lo hizo bien en muchos aspectos, pero ellos iba a enfrentarse a una prueba. Esta prueba decía que debían ser fieles hasta la muerte. Si eran fieles hasta la muerte, el Señor les daría la corona de la vida eterna. A ellos. Entonces, ¿a qué prueba se enfrentarían? Se refiere a que iban a ser encarcelados, a que el diablo iba a echar a algunos de ellos en prisión, para que fueran probados. Sí, eran fieles hasta la muerte en prisión. Entonces, serían más que vencedores. El hermano Geber leerá el pasaje sobre la congregación de Esmirna. Escribe al ángel de la congregación de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir, dice esto: conozco tus obras, conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. También conozco las calumnias de los que dicen ser judíos, y te han dicho palabras difamatorias, pero en realidad no lo son, sino cómplices de Satanás. Los sufrimientos que vas a padecer, no los temas, porque el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel, para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Ustedes deben ser fieles hasta la muerte, y yo les daré la corona de la vida eterna. Lo que el Espíritu dice a las congregaciones, las palabras que dice: el que tenga oídos para oír, que preste atención. El que venza no sufrirá ningún daño de la muerte segunda. Es decir, los hermanos y hermanas de la congregación de Esmirna, ¿a qué prueba se enfrentaron? A la prueba de ir a la cárcel. El Señor dice así: el primero, el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir, dice esto. Entonces, el Señor Jesús es el primero y el último, al igual que el Padre es el Alfa y la Omega. Es lo mismo. El Padre y el Señor existen eternamente y existirán por los siglos de los siglos. El Señor es el primero y el último, pero el Señor es quien estuvo muerto, fue muerto por nosotros. La diferencia entre el Padre y el Señor es que el Padre nunca, por toda la eternidad, se hizo hombre en el mundo, ni fue muerto jamás. Dios el Creador gobierna sobre todas las cosas, pero el Hijo del Creador, el Señor Jesús, por la voluntad del Padre, fue muerto. Por eso, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, permitiéndole sentarse junto al Padre en el trono de Dios. Sentarse en el trono del Padre, para reinar juntos como Dios. En ese momento el Señor dice: conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Entonces, los hermanos y hermanas de Esmirna pasarán por tribulaciones. Pasar por tribulaciones es por el nombre del Señor. Pasar por tribulaciones. También serán muy pobres. Pero el Señor dice: en realidad eres rico. Entonces, la riqueza es la riqueza de la nueva vida. Ricos en fe. A los ojos del Señor, son ricos, no son pobres. Y a los ojos del mundo, tal vez sean pobres, sin dinero para comprar comida. Pero a los ojos del Señor, son ricos. El Señor dice: yo también sé, los que dicen ser verdaderos judíos, te han dicho palabras de calumnia, pero en realidad ellos no son verdaderos judíos, sino cómplices de Satanás. Los verdaderos judíos aquí se refiere a aquellos que dicen ser personas que pertenecen a Cristo, pero en realidad quiere decir que ellos no son. Los que pertenecen a Cristo es falso. Es falso. Son falsos creyentes. No son verdaderos creyentes. Por ejemplo, el cristianismo de hoy. Ellos dirán que pertenecen a Cristo, pero el Señor dice que no pertenecen al Señor, sino cómplices de Satanás. Es decir, el espíritu dentro de ellos no es el espíritu del Señor. Los cómplices de Satanás se refiere a el espíritu dentro de ellos. Es el espíritu de Satanás. No han recibido del Señor el espíritu de la vida eterna, ni han recibido de Dios el Espíritu Santo. Significa que es el espíritu de Satanás. El Señor también dice: vas a sufrir. No tengas miedo, porque el diablo arrojará a algunos de ustedes en la cárcel, para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Es decir, algunos hermanos y hermanas sufrirán tribulación. Es decir, Satanás va a arrojar a algunas personas en la cárcel. Por eso aquí dice: sé fiel hasta la muerte, y yo, la corona de la vida eterna, te daré. Fiel hasta la muerte. ¿Qué significa? Después de estar en la cárcel,
Fiel hasta la muerte. ¿Qué significa ser fiel hasta la muerte? Se refiere a que incluso si eres asesinado, debes confesar el nombre del Señor. Sí. El oficial de la cárcel dice: ya no creas en Jesucristo. Si sigues creyendo, serás asesinado. Sí. Nosotros decimos: creeré en el Señor incluso si me matan. Entonces esa persona es fiel hasta la muerte. Sí. De esta manera, es amenazado. Y después, abandona la fe en el Señor. Entonces esta persona no es fiel. Ser fiel es ser asesinado. Y aún así creer en el Señor. Ser amenazado. Y aún así creer en el Señor. Bajo cualquier circunstancia, todos deben confesar que creen en el Señor, y creer en el Señor hasta la muerte. A tales personas, el Señor dice que son fieles hasta la muerte. Como hemos visto este año y el año pasado. En estos 2 años, hemos sido perseguidos por la policía muchas veces. Entonces, vimos a algunos hermanos y hermanas ser fieles hasta la muerte, es decir, bajo cualquier persecución. Todos confesaron el nombre del Señor. Todos dijeron que creerían en el Señor incluso hasta la muerte, que creerían en el Señor Jesucristo hasta la muerte, que creerían en el Señor en la vida y en la muerte. A tales personas, eso es ser fiel hasta la muerte. Y si es así, a los que son fieles hasta la muerte, el Señor les dará la corona de la vida eterna. Pero, si después de algunas cosas ya no confiesan el nombre del Señor, entonces no son fieles hasta la muerte. Había una mujer que una vez, porque escuchó sobre Cristo, el nombre de cristiano, ella no lo quería. Ella dijo: ¡ay! El nombre de Cristo ya suena demasiado mal. Creer en Jesús, creer en Cristo, ya suena demasiado mal. Es muy desagradable. No quiero creer. Entonces, poco después, el Padre Celestial hizo que Heber soñara con esta mujer, cayendo desde una gran altura, estrellándose contra una excavadora, y luego, siendo atropellada por la excavadora varias veces. Es decir, si uno no confiesa el nombre del Señor, entonces el Señor tampoco confesará su nombre. Ser fiel hasta la muerte significa confesar el nombre del Señor. A esto se le llama ser fiel hasta la muerte. Dice lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Lo que dice: el que tiene oídos para oír, debe prestar atención y oír. El que venza, de ningún modo sufrirá el daño de la segunda muerte. Entonces, ¿qué clase de persona es el que vence? Es aquel que, al ser probado, es fiel al Señor hasta la muerte. Ese es el que vence. Veamos. Hace un momento, en la verdad de la sesión anterior dijimos que la congregación de Efeso, carecía de amor. Su primer amor por el Señor se había perdido. Pero el Señor dijo: al que venza, yo le daré del paraíso de Dios el fruto del árbol de la vida para comer. Entonces, el que vence se refiere a que debe tener un amor muy ardiente por el Señor para ser llamado el que vence. Y en cuanto a la congregación de Esmirna, vemos que el que vence es ¿qué clase de persona? Una persona fiel hasta la muerte. Ese es el que vence. Es decir, ser fiel al Señor incluso hasta la muerte. Alguien así es el que vence. Ahora veamos. El Señor Jesucristo. Su victoria, ¿a qué se debió? Fiel hasta la muerte. Él cargó paso a paso con la cruz de camino al Gólgota, sufriendo el tormento de los azotes, siendo maltratado por la gente, escupido en su rostro por la gente, siendo acusado por muchos. Muchísima gente decía: crucifícalo, crucifícalo. Él fue fiel hasta la muerte. Nuestro Señor, fiel hasta la muerte. Y así, fue atado a la cruz, clavado en la cruz. La sangre gota a gota derramándose. Él no pronunció ni una sola palabra de rebelión contra Dios. Al contrario, al final dijo: Padre, mi espíritu encomiendo en tus manos. Entonces el Señor Jesucristo fue fiel hasta la muerte, lo que significa seguir siendo fiel hasta morir. Hasta el momento de la muerte. Seguir siendo fiel. A esto se le llama fiel hasta la muerte. Y el Señor, por ser fiel hasta la muerte, venció. Entonces, vemos, desde la perspectiva de la congregación de Esmirna, entendemos que en el futuro, por supuesto, muchos hermanos y hermanas serán encarcelados o llevados al paredón de fusilamiento. Pero siendo fieles hasta la muerte, venceremos. En cuanto a ser fieles hasta la muerte, jamás sufriremos el daño de la segunda muerte. Y el daño de la segunda muerte, ¿qué significa? La segunda muerte es ser arrojado al lago de fuego y azufre. A esto se le llama la segunda muerte. Entonces, los que son fieles hasta la muerte no serán arrojados al lago de fuego y azufre. Antes pensábamos que, después de que una persona muere, ya no hay nada más. Pero descubrimos que, después de que una persona muere, todavía existe la oportunidad de resucitar. Pero, después de resucitar, sí, el Señor determina que uno perezca. Eso es, ser arrojado a la segunda muerte. Es decir, ser arrojado al lago de fuego y azufre.
entonces su espíritu será atormentado allí por los siglos de los siglos. Allí por los siglos de los siglos, sufriendo todo tipo de dolores. Pero los que son fieles hasta la muerte no serán arrojados al lago de fuego y azufre, sino que recibirán la gracia del Padre Celestial y del Señor. De la congregación de Efeso. Sabemos que los que son fieles hasta la muerte se convierten en vencedores. De esta congregación de Efeso. Sabemos que debemos tener hacia el Señor ese primer amor. Un amor ardiente. Tales personas se convierten en vencedores. Hace un momento, la hermana Zawan, después de que el hermano Sibo terminó de hablar de la verdad, dijo que, un día del año pasado, el Señor le dijo, estas palabras, ni frío ni caliente. Así que la hermana Zawan no dijo nada todo este tiempo. En ese momento, ella pensó, esta frase no debería ser para mí. No podría ser yo a quien se lo dijeran, porque sigo siendo bastante entusiasta. Después, pasados 2 o 3 días, me di cuenta de que parece que esta frase era para la hermana Zawan. Así que ella comprendió. Hay que tener un amor muy ardiente. Tener un amor muy ardiente. Para estar dispuesto a dejarlo todo y seguir la voluntad del Señor. Sí, el amor por el Señor no es superior, y no hay un amor muy ardiente. Cuando ocurren cosas, uno se vuelve frío, y se aleja gradualmente del Señor. Pero, un amor muy ardiente no se alejará del Señor. Y aquellos que son fieles hasta la muerte también tienen un amor muy ardiente por el Señor. Prefieren morir, e incluso morir por el Señor, incluso hasta el momento de morir por el Señor, entonces vencen. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.